Buenas noches a todos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a presentar la ley de las 12 tablas. Los integrantes de nuestro grupo son Virginia Torres, Roger Molina, Guillermo Rosso y Claudia Monroy. La ley de las 12 tablas fue el hecho de plasmar por escrito en plena República Romana de una forma legal y jurídica un antiguo derecho consuetudinario ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre patricios y plebeyos, igualando sus derechos a propuesta de Terentilo Arsa sobre el año 462 a.C., siendo la primera ley de derecho público y privado del que se tenga noticia. Voy a hablarles acerca de las leyes 1, 2 y 3 comprendidas en las 12 tablas del derecho romano. Comencemos. La ley primera nos habla del derecho procesal privado de la competencia ante el magistrado, la in ius invocatio. Esta hace referencia a las facultades que tiene el demandante sobre el demandado para que éste se presente o lo lleve por medio de la fuerza cuando el demandado no se quiera presentar o busque algún tipo de excusa. También nos habla de que el medio de transporte se le debe garantizar a la persona demandada por parte del demandante, quien debe asumir esta responsabilidad, ya sea por tracción animal o por un transporte de cubierto, para que éste comparezca en caso de que pues esta persona tenga unas condiciones de salud considerables. También nos habla de los tiempos establecidos para este tipo de procesos y el tiempo máximo que se tenía que presentar la persona antes del mediodía, si no pues también tenía algún tipo de sanción. La ley 2 nos habla de las injusticias judiciales o el sacramentum de los 10 diffisus. El sacramentum básicamente es un ejercicio monetario bilateral por las partes, en el que consistía en que la persona que perdiera el proceso, pues tenía que ceder sus recursos económicos al Estado, mientras que la parte que saliera favorecedora pues recuperaba parte de lo que establecían en dicho sacramento. La ley tercera nos habla de la ejecución en caso de confesión o condenación. La manus inectio nos habla de las obligaciones monetarias. ¿Sí? Cuando una persona confiesa la obligación, tiene un plazo máximo de 30 días para que éste le pague al deudor. En caso de que no incumpla, pues ahí hay un tipo de restricciones en las cuales pues esta ley establece en las que consiste básicamente tanto en ceder la libertad de esta persona a, a una persona que por medio del mercado quiera aceptar esa deuda y tiene que pagar el doble. Básicamente ese sería el ejercicio que nos habla las tres primeras leyes de las 12 tablas. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos, en especial a la doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo, nuestra querida maestra de Derecho Romano. Continuando con la ley de las 12 tablas, les voy a hablar de la tabla número 4, número 5 y número 6. Dentro de los antecedentes de estas tablas podemos decir que según la tradición Numa Pompilio, segundo rey legendario de Roma, habría sido el primer rey en dotar a Roma de estas disposiciones jurídicas, las cuales llamaron 12 tablas. Dentro de la tabla número 4, que habla de los derechos de la patria potestad y de los derechos de los cónyuges, podemos hablar o podemos destacar lo siguiente. El padre podía matar a su hijo que naciese monstruoso o con alguna deformidad. Podía disponer de la vida de él. El padre entonces tenía derecho de venta y el de vida y muerte sobre sus hijos, legítimos dentro del matrimonio. Dentro de la tabla número 5, que habla de las herencias y de las tutelas, podemos destacar que lo que decía el padre de familia o dispusiese acerca de sus bienes y de la tutela de sus hijos se cumplía rigurosamente y a cabalidad. Si el padre de familia muriese intestado y no tuviese herederos suyos, sea su heredero el asignado más próximo.
Es decir, que dentro de esta tabla se habló de que había una clasificación de herederos. Los primeros herederos eran los hijos y la mujer, los segundos herederos eran los sujetos que estuviesen con el fallecido, y como tercer heredero y último eran las personas con el mismo gentilicio. Dentro de la tabla número 6, que hablaba del dominio y la posesión, es decir, del derecho de las obligaciones, negocios jurídicos y derechos reales, regulaban el derecho jurídico, o más bien el negocio jurídico, y decía que el deudor que asume la obligación de hacer la prestación al acreedor, en caso de incumplirlo, quedaría sometido a la potestad del acreedor, es decir, que éste podía ejercitar o ejercer una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio. Se regulaban también el contrato de compraventa, es decir, que no bastaba esta figura solo para transmitir la propiedad de las cosas, sino algo más. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la tabla número 7 y les voy a comentar algunas disposiciones que están en esta tabla. En esta tabla dice que si un cuadrúpedo entra en tu casa y te causa daño, cuadrúpedo, perro, gato, caballo, vaca, etcétera, entra a tu casa y te causa daño, el dueño te tiene que pagar el daño que te causó, y si el dueño no tiene el dinero, entonces el animal pasa a ser propiedad tuya. También se dice en esta tabla que quien incendie una casa dolosamente, o sea, con intención, tiene 3 castigos. Será azotado, muerto y quemado, las 3 cosas. Si era culposamente, o sea, sin intención, entonces solamente debía pagar por lo dañado, pero pues no se le mataba. O sea, si tú eras culpable, o sea, si lo hacías con intención, te aplicaban los 3 castigos de azotado, muerto y quemado. Si eras sin intención, entonces solamente debías pagar el daño. Otro tema que está en esta tabla número 7 es que si tú injurias, deberías pagar 25 haces, pero en dado caso en que la injuria o el chisme que te inventas de alguien o hablas de alguien y es algo ya público, se entera todo el mundo, entonces la persona a quien injurias tiene el derecho de azotarte en público, para que pues pagues esa injuria. También se dice que si un testigo va a un juicio y falta la verdad, no se le da la pena capital ni nada de esto, pero si el testigo miente en un futuro cuando él quiera acceder a la justicia, se le va a negar. En cambio, si el demandante o el demandado mienten, ellos sí les va a tocar la pena capital, o sea, la pena de muerte. Pero si eres testigo, no, solamente en un futuro se te impide el acceso a la justicia. También había un castigo bien fuerte, y es que si cometías parricidio, te metían en el pellejo de un animal, o sea, metían al pellejo de un animal a la persona y adentro le metían piedras, la persona estando viva la metían dentro del pellejo, le metían piedras, la echaban al río y esta persona se ahogaba dentro del pellejo del animal al fondo del río. Esto era si cometías parricidio. Ahora vamos a pasar a la tabla número 8 y en esta tabla hay unas disposiciones. Y entre las disposiciones de esta tabla está que entre edificio y edificio debe haber separación de 2,5 pies, que son aproximadamente 25 centímetros. Debe haber un espacio para que la gente pueda caminar y pueda transitar. También todo lo que tenía que ver con medidas o colindancias que se llamaban en ese entonces linderos. De todos los linderos se hacía cargo la ley de Solón y de Licurgo, que eran leyes griegas. Entonces, si había alguna duda en cuanto a las medidas, las colindancias, los linderos, se acudía a las leyes de Solón y el Licurgo, y ahí se tomaban las medidas y pues las colindancias y todo lo que tenía que ver con respecto a esto. También se decía que entre campo y campo, en terrenos grandes, no se podían vender 1,5 metros porque se debían dejar como servidumbre de paso, un acceso para que todos llegaran a sus hogares y no tuvieran que molestar a los demás. Esa servidumbre hasta el día de hoy se conserva. Ahora vamos a pasar a la tabla número 9 y en esta tabla les voy a hablar acerca también de unas disposiciones de esta tabla y dice que una vez disuelto el lazo entre amo y esclavo,
los dos deberían guardarse fidelidad, cariño y respeto, que ni el esclavo puede hablar del amo, ni el amo del esclavo mal. ¿M? También se decía que cuando un juez recibía dinero por una sentencia, o sea, era corrupto, el juez que admitía el dinero se le imponía la pena capital. ¿M? También, si quien ofrecía el dinero también era autoridad, como soldados, centurión o algo así, también se le imponía la pena capital. Si recibían dinero, si se dejaban corromper, pues. El parricidio se tenía que juzgar por medio del juzgado público, o sea, en el pueblo, con toda la gente, y entre todos tomaban la decisión de si le aplicaban esta pena de meterlo entre el pellejo de animal y botarlo al río o no. Pero casi siempre sí lo hacían porque el parricidio en esta época era un tema muy grave y pues hasta el día de hoy también lo sigue siendo. También una cosa que me causó curiosidad de esta tabla número 9 es que decía que el que organice reuniones nocturnas se le dará pena de muerte. Fiestas, reuniones, cualquier cosa nocturna, pena de muerte. También el que organice rebeliones, ya sean violentas o pacíficas o sediciones, también tendría pena de muerte. Entonces, esta sería como el resumen de esas tres tablas, las 7, la 8 y la 9. Los dejo con mi compañera Virginia para que continúe con el resto de tablas. La ley de las 12 tablas. Vamos a hablar de la tabla 10, tabla 11 y tabla 12. La tabla 10 es el derecho sacro religioso. Prohíben los entierros lujosos, como las coronas suntuosas, y no meter objetos de oro con el cadáver. Se limita el gasto de leña para la incineración, para evitar un problema de salubridad. Prohibir entierros dentro de la ciudad. La tabla 11 prohíbe el ius connubii. Este es el matrimonio entre patricios y plebeyos. Poco después, esta ley fue derogada con la ley Canuleya. La tabla 12 también nos habla de derecho de prenda y bienes. Con esta ley no se pudo prohibir la esclavitud por deudas. Allí se originó el bindes, que es el fiador o garante. Pero sí lograron los plebeyos la recuperación de sus tierras, la repartición de tierras ya ganadas en la conquista.